experiencia enriquecedora y benéfica para todos poder compartir estas reflexiones en torno a lo ocurrido durante la pandemia y que hemos debido innovar entre muchas otras cosas como la virtualidad, la enseñanza, la atención a control remoto. De tal manera que me propuse contarles lo que he pensado y lo que he vivido en torno a telemedicina y teleconsulta como médica internista del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Analida Pinilla soy yo, estoy dedicada también a la parte de educación, como ustedes bien lo saben, y voy a contarles qué ha pasado con la teleconsulta en este último año o año y medio. Todos sabemos que estamos en la pandemia aún, y la pandemia llevó a un confinamiento muy importante a partir del mes de marzo-abril, hasta pasados prácticamente 3 o 4 o 5 meses, de tal manera que la oportunidad de la asistencia de pacientes al hospital a la consulta externa cayó en forma dramática, casi el 95%. Nos preocupamos porque en ese momento, pues desde el punto de vista de productividad del hospital era una situación difícil, pero nos preocupábamos aún más por la situación de los pacientes. De tal manera que vino el concepto a la mente de telesalud, telemedicina, y la pandemia nos invitó entonces a revisar esa normatividad, entender las oportunidades de mejoramiento, y por eso estamos aquí presentando esta experiencia. A la derecha ven una videoconsulta real de hace pocos días o semanas con la residente y los familiares y el paciente. Yo estaba en videoconsulta porque tenía un nuevo cuadro viral, no COVID, pero no podía estar en la consulta, de tal manera que me permite esa teleconsulta tener muchas situaciones diversas. A veces el especialista está por la cámara desde una oficina o desde su casa y otras veces los mismos pacientes. De tal manera que esto nos ha llevado a una versatilidad, a una flexibilidad, a entender que todo el tiempo tenemos plasticidad cerebral para dar lo mejor de sí, para atender a un paciente de diferentes escenarios como es la medicina interna. De tal manera que en esta búsqueda de alternativas, todos saben que usamos muchas plataformas diversas y también no solamente para tratar con estudiantes y seguir avanzando en la academia, sino para ver esos pacientes, de tal manera que el hospital se actualizó para montar la teleconsulta, se buscó la habilitación, se generan algunas estrategias de tipo informático para podernos comunicar con los pacientes. Muy importante contarles que también aprendí que el paciente y el médico deben discernir cuándo es un paciente de primera vez y cuándo un control. La ventaja que tenemos, y como lo he venido yo haciendo, es que si el paciente está presencial con el médico residente, hay alguien médico que puede examinarlo realmente, puede auscultarlo, puede palpar, puede hacer todo lo que se hace con el paciente en el mundo presencial, pero también existe la posibilidad de que un familiar, si el paciente está en casa, nos ayude con la toma de algunas variables. Importante la toma de controles y seguimiento, sobre todo cuando ha habido nuevos picos como el último que fue prácticamente una meseta, entonces pacientes que tenían temor nuevamente de movilizarse o acudir al hospital. Avancemos para seguir contando qué ha pasado. Todo esto está disponible en la biblioteca digital del Ministerio de Salud. Voy a contarles entonces qué pasa con la normatividad. Desde el punto de vista de la normatividad, se exige que las instituciones de prestación de servicios en salud, las IPS, los profesionales de ciencias de la salud de diferentes profesiones y posgrados tengan una capacitación básica mínima certificada de acuerdo a la ley 1419 del año 2010. Fíjense que estamos hablando del año 2010, pero esto empezamos a reflexionar fuertemente en forma muy rápida en el año 2020. De tal manera que la telemedicina se ha dicho que es un servicio de salud, ¿cierto? No solamente para el tratamiento, sino la promoción, la prevención, el estudio del paciente, la rehabilitación mediante las tecnologías de la información y la comunicación, de tal manera que se facilite el acceso al paciente, se presta la oportunidad de prestar servicios a las poblaciones, incluso que viven a zonas distantes de donde está un hospital o una IPS, y así podríamos ofertar los servicios a pesar de tener distanciamiento geográfico. De tal manera que se han venido desarrollando en el mismo hospital y en otras IPS diferentes apoyos desde la teleradiología, la teleUCI, la teleconsulta. ¿Qué es la telesalud entonces? Una forma mucho más amplia, es todo lo relacionado con todos los servicios de salud a distancia, que incluye la telemedicina y la teleeducación en salud.
De tal manera que la ley 1419 del 2010 está disponible en la web para que todos la conozcan, se actualicen, y está la resolución 2654 del año 19, por la cual ya se establecen las disposiciones muy puntuales de telesalud y todos los parámetros para ejercer la práctica de telemedicina a lo largo y ancho del país. Como posibles beneficios que he encontrado y he venido recopilando durante este tiempo, por eso acá no tengo una fuente, sino es la fuente del mundo real, pues realmente ha habido una oportunidad de diagnóstico y de hacer seguimiento y tratamiento a los pacientes. ¿Qué nos ocurrió con la pandemia? Muchos pacientes dejaron de asistir durante todo un año, algunos buscaban el medicamento con el médico general, lo conseguían, pero otros pacientes se quedaron sin tratamiento oportuno y vino el descontrol de todas las comorbilidades o patologías asociadas. El hecho de estar el paciente en casa facilita lo que estoy diciendo acá, evitar desplazamientos innecesarios. Puede estar el paciente en una calle lejana al sitio de la consulta, y si ya lo conocemos, es un paciente que tenemos la historia organizada, podemos volverlo a formular, a pedir laboratorios, y lógicamente se suple la carencia de oportunidades de consulta. Desde el punto de vista de la universidad, entonces es muy importante porque se optimizó la casuística para el aprendizaje de los estudiantes, y lógicamente se pueden tomar decisiones en equipo, y estuvimos una serie de cursos de capacitaciones para optimizar los protocolos de bioseguridad que debemos seguir todos los profesionales de ciencias de la salud y todos los estudiantes y todos los pacientes y familiares. Como ustedes ya saben, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, ¿cierto? No tapabocas, sino mascarilla, y lógicamente el distanciamiento social. ¿Qué ha pasado con el médico especialista y docente o tutor? Pues que ha tenido que repensarse uno con creatividad para su desempeño, ha permitido seguir los pacientes que veníamos siguiendo desde hace varios años, y ha tenido desde el punto de vista de capacitación optimizar las medidas de higiene, de seguridad para el paciente y los protocolos de bioseguridad. De tal manera que como institución también se ha podido recuperar el número de pacientes atendidos, aumentando no solamente la cobertura, sino la productividad de todos los servicios. Como posibles desventajas, dejo aquí consignadas algunos. Sabemos que dicen las estadísticas del DANE que cerca del 37% de los hogares tienen en Colombia disponibilidad de Internet. Entonces sí, existe efectivamente algunos pacientes que de acuerdo a su localidad y ubicación o estrato socioeconómico no tienen la posibilidad del Internet. Sin embargo, hago la aclaración que con los datos que tiene un celular también podríamos defendernos. Entonces hay fallas también posiblemente de esa capacitación al paciente. Desde el punto de vista de formación profesional, podríamos decir que el estudiante, entre más base esté su formación, necesita el contacto directo con pacientes para aprender ese arte de la relación médico-paciente o profesional-paciente, y lógicamente se requiere muchas habilidades que no se pueden desarrollar desde el mundo virtual, como son, por ejemplo, las del examen físico y la semiología. Para la institución, pues se han venido solventando porque se organizaron protocolos desde la tecnología de la información y la comunicación, generando carpetas de capacitación en donde está la plataforma con la carpeta por especialidad, por médico especialista, y allí le colocan a uno en esa carpeta el consentimiento informado, como lo dice acá, colocan escaneados todos los exámenes de laboratorio que el paciente envía, y lógicamente el soporte administrativo para la facturación. De tal manera que cuando yo sé que tengo teleconsulta, me hacen una marquilla en la lista diaria y puedo entrar a esa carpeta, comunicarme por el paciente con videollamada o sencillamente con llamada, y en el motivo de consulta siempre cargamos el consentimiento informado de que el paciente acepta ese tipo de consulta. De tal manera que viene toda una organización entre el equipo administrativo y el equipo de soporte de profesionales que atienden al paciente. Y lógicamente es un reto para el especialista y docente porque tiene que tener creatividad de su desempeño, tiene que aceptar que tiene que estarse capacitando en tecnologías de la comunicación, en hacer la capacitación para poder tener el certificado de que ha tenido un mínimo de capacitación puntual en telesalud y telemedicina. ¿En qué vamos entonces en este momento? Vamos en muchas modalidades. Como les decía al comienzo, puede ser que el paciente sea el que esté en casa con su familiar,
o el paciente se queda en la casa, pero acude a la consulta del familiar, el nieto, el hijo, para compartir con el médico o con el equipo médico todos los exámenes e inquietudes, se le puede hacer llamada al paciente. O el médico residente está en casa, si está aislado, o el médico especialista puede estar en casa, pero otro médico residente está con el paciente en el consultorio. O sencillamente el médico residente y especialista docente están en consultorio y se le hace la llamada al paciente y la familia. Siempre es muy importante el núcleo familiar. El núcleo familiar nos ayuda entonces a interpretar, a leer, a pesar al paciente si es necesario, dependiendo del caso, nos pueden tomar el peso, la talla, el pulso, la saturación de oxígeno, etcétera, para poder dejar puntos clave de examen físico en la historia o el programa del hospital. De tal manera que, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué seguimos aprendiendo? Que el mundo de la virtualidad nos enseña, por ejemplo, ahora debo dejar abierta mi cámara para que observen realmente mi rostro, mis gestos, mi pronunciación, mi comunicación amigable y espontánea, ¿cierto? E incluso el paciente me puede observar sin mascarilla, diferente que en el hospital, porque tengo que tener la mascarilla y las monogafas, o sea, estoy mucho más cubierta. Entonces, la apertura de las cámaras nos permite saludar, nos permite enviar un abrazo caluroso al paciente. Debemos siempre estar atentos a la iluminación, lógicamente a la escenografía. Hay muchas cosas, pues, para no poder incomodar al paciente o al familiar, que haya personas en casa, que haya mascotas que causen ruido, todo eso tenemos que cuadrarlo para la teleconsulta. Tenemos que, como en el mundo presencial, aprender tanto el docente como el especialista como el estudiante a saludar, a presentarse, todos somos personas, hasta para que el paciente identifique quién es quién, aprender también a despedirnos, a dar la explicación de lo que le está pasando, cuáles son sus diagnósticos, cuál es el tratamiento y el por qué, e incluso tomar decisiones dialogadas con el paciente. De tal manera que aquí dejo algunos consejos prácticos, como el tener la lista de pacientes, que la puedo tener directamente desde el PDF que me envían, o tenerla impresa, ¿cierto? Para denominarla a la persona por su nombre directamente. Integrar siempre al cuidador o al familiar. También preguntar cómo se llama, qué relación tiene directa con el paciente, y de todas maneras estar atentos a aclarar siempre las dudas y las preguntas. De esta forma hemos seguido avanzando para beneficio de todos, y lógicamente hay que optimizar tiempos para el familiar, los tiempos de todos. Tenemos entonces dispositivo para que llamemos desde el consultorio, tenemos claves de acceso a números fijos y a números celulares. También eso permite a un paciente, por ejemplo, que tenga discapacidad, atenderlo desde su casa, si ya lo hemos visitado o valorado muchas veces, o si el paciente está muy distante, a muchas horas de camino, como sucede. A veces vienen de pueblos, vienen de sitios distantes de Cundinamarca o del Tolima, entonces pueden atendérseles desde su departamento de origen. Así borramos o hacemos una superación de las barreras geográficas que pueda tener el paciente, y realmente lo que es claro es que debemos dejar consignado en la historia clínica que es un tipo de modalidad de teleconsulta. También yo, como médico, como especialista y con el equipo, entonces, ¿qué hacemos? De todas maneras, estamos atentos a aclararle al paciente si después de 2 o 3 seguimientos por teleconsulta necesitamos definitivamente valorarlo. Con eso creo que he explicado. Me falta darles una imagen que voy acá a presentar en cuanto a las condiciones básicas. Entonces necesitamos la capacitación de profesionales, necesitamos dejar siempre el consentimiento informado, tener a mano los laboratorios escaneados. En la consulta siempre se define todos los exámenes que requiere interconsultas y formulación o medidas de tratamiento no farmacológico, el apoyo interprofesional e interdisciplinario, y se define, como les estaba diciendo, si requiere consulta presencial para definir algún detalle que esté faltando. De tal manera que el mundo de la pandemia nos abrió las puertas a la transformación en educación y en salud, y de tal manera nos agilizó a innovar y a capacitarnos. Tenemos que seguir haciendo tutoriales, educándonos a nosotros mismos, a los pacientes, orientándolos, e implementar programas para seguir avanzando en esas oportunidades que nos dio el mundo de la telemedicina virtual y asincrónica, para aprovechar el beneficio de la tecnología
de la información y la comunicación. Muchas gracias, eso era todo lo que quería comentarles para que sigan estas oportunidades y las sigan optimizando.